Estimada comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Alfonso López Pumarejo, les doy la bienvenida a nuestra segunda escuela de padres titulada Prevención del castigo físico y otras formas de violencia. Mi nombre es Carla Pérez, docente orientadora, y espero que este espacio sea un espacio de reflexión y sobre todo de muchos aprendizajes. Empezamos. Quiero entonces invitarlos inicialmente a ver este video que nos va a aportar mucho para la escuela de padres el día de hoy. Bien, los invito entonces a pausar un momento esta escuela de padres y hacer una reflexión en familia acerca de lo que acabamos de ver en el video. Continuamos entonces con los contenidos que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a entender cuáles son los objetivos de esta escuela de padres, vamos a revisar en qué consiste la ley 2089 del 2021, vamos a realizar una actividad en familia y finalmente vamos a verificar qué aprendizajes tuvimos. Entonces, como objetivos tenemos el primero, conocer la ley 2089 del 2021, en qué consiste. El segundo es identificar estrategias para evitar el uso de cualquier tipo de violencia como método de corrección contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el tercero es concluir sobre lo expuesto el día de hoy. Iniciamos entonces con una reflexión acerca de la familia de la educadora, psicoterapeuta y trabajadora social estadounidense Virginia Satir. Dice: los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles. El tipo de ambiente que se encuentra en una familia cariñosa. Recordemos que las familias son nuestro primer espacio de socialización y la familia es la que se encarga de introducirnos a la cultura, de generar y concretar la apropiación de valores y de los aprendizajes que se van generando en los primeros años. Entonces siempre, pues antes de que exista una ley nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la función o por qué va a existir esta ley? Entonces, revisando datos de la Organización Internacional Aldeas Infantiles, encontramos que en el mundo, según la UNICEF, en un estudio que se lanzó en el 2021, en 30 países con datos disponibles, 6 de cada 10 niños de un año están siendo sometidos a algún tipo de disciplina violenta de manera sistemática. En Colombia, según el informe de Child Rights Now, de Joining Forces, entre 2008 y 2017 se conocieron 118.794 casos de abuso contra niños y niñas. Este informe también destacó que la violencia contra la niñez representa el 37.7% del total de los exámenes médicos y legales de violencia doméstica que se realizan por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses colombiano. En este estudio también, y es muy triste encontrar estas cifras, es que los niños y las niñas entre los 10 y los 14 años son los más afectados de este tipo de violencia en casa. Durante la pandemia, estas cifras aumentaron de manera significativa. De acuerdo con encuestas realizadas por UNICEF también entre el 2020 y el 2021, en algunos países de América Latina y del Caribe, en más de la mitad de los hogares entrevistados, la conflictividad intrafamiliar aumentó durante las cuarentenas. Y en Colombia, particularmente, se encontró que las llamadas de emergencia por casos de violencia doméstica aumentaron en un 112% desde noviembre del 2029 hasta noviembre de 2020. Esto según el Observatorio Colombiano de Mujeres. Finalmente, del mismo modo, aumentaron los casos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir más o menos que en promedio cada año el 86% de los casos de presuntos delitos sexuales ha sido en contra de niños, niñas y adolescentes. En 2019 se reportaron 22.211 presuntos casos de delito sexual cometidos contra niños y niñas de 0 a 17 años. Entonces, es un panorama muy triste, es un panorama que nos hace pensarnos muchas cosas.
En cuanto ya a la violencia intrafamiliar como tal, para el año 2018 se presentaron 77.303 casos, de los cuales 58.931, es decir, más de la mitad, se cometieron contra mujeres. Esto nos da más o menos un total de 211 casos diarios de violencia en los contextos familiares, ¿sí? Para 2019 se reportaron 22.613 casos de violencia sexual y 10.468 casos de maltrato infantil. Esas cifras son de Colombia, son del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. Entonces, es un panorama muy triste, es un panorama que nos lleva a cuestionarnos también muchas cosas, y es un panorama que pues en medio de todo no tenemos tampoco la certeza, porque existe un subregistro de los casos de vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La evidencia científica que nos muestra el ICBF indica que el castigo físico y humillante afecta a niños, niñas y adolescentes y no ha sido útil en ningún momento de la historia de la humanidad como herramienta en la crianza, pues no modula los comportamientos, desdibuja el vínculo de afecto que debe existir entre los miembros de la familia y rompe con los lazos de apego. Por lo general, esos efectos se sienten en todo el ciclo de vida, entonces están asociados a problemas de salud mental, a baja autoestima, mayor predisposición a consumo problemático de sustancias psicoactivas. En el contexto colombiano, toda esta problemática ha sido estudiada, ha sido muy examinada también. Entonces, dos de los estudios en los que participó un investigador de la Universidad de Harvard, Jorge Cuartas, quien es experto en tema de violencias y en niñez, analizó más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años y lastimosamente se identificaron los efectos negativos del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de estos estudios realizados por esta universidad encontró que los niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un menor desarrollo cognitivo para cuando cumplen 4 años, ¿sí? Digamos que la diferencia vendría a ser el equivalente a 4 meses de desarrollo, se retrasan 4 meses. Otro de estos estudios también concluyó que los padres y madres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico. Es decir, que estar expuestos a ambientes violentos incrementan el riesgo de usar el castigo físico, pero a su vez la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar violencia y fomentar ambientes más violentos. Es decir, nos desarrollamos en un ambiente violento, nos volvemos violentos, generamos más violencia y quedamos perpetuos en un ciclo de violencia que es muy difícil de romper muchas veces. Entonces, bueno, antes de revisar la ley como tal, vamos a entender 4 definiciones que son muy importantes para esta ley o que se contemplan dentro de esta ley. La primera es el castigo físico, que es aquella acción en la que se utiliza la fuerza física y que tiene por objeto causar dolor físico, siempre y cuando esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar. La segunda son los tratos crueles, humillantes o degradantes, que es aquella acción con la que se hiere la dignidad del niño, niña, adolescente o se menosprecia, denigra, degrada, estigmatiza o amenaza de manera cruel, siempre que no constituya una conducta punible, es decir, una conducta que sea susceptible de ser juzgada por entidades externas. Los entornos son todos los contextos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el hogar, los colegios, la comunidad, los espacios públicos o los espacios virtuales. Y por último tenemos la crianza, orientación o educación sin violencia, que son las acciones que en ejercicio de su autoridad y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones ejecutan los padres o quienes ejercen la patria potestad, basadas en el respeto por los derechos y la dignidad del niño, la niña o el adolescente. Entonces entramos ya a lo que es la ley 2089-2021, que es la ley por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas y adolescentes. Ustedes se van a preguntar, bueno, entonces si mi hijo, mi hija no me hace caso, si no atiende lo que yo le solicito, ¿yo cómo hago para que me haga caso? O sea, yo ya no puedo decirle absolutamente nada a mi hijo o mi hija. Es importante aquí tener en cuenta 2 cosas. La ley reconoce que los
padres, madres, acudientes, tutores, cuidadores o quien sea que ejerza la parte potestad sobre los menores, tiene derecho a educarlo, a criarlo y a corregirlo de acuerdo a sus creencias y valores, ¿sí? Lo segundo es que también reconoce que sí existe un límite y es la prohibición del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada del cuidado, ¿sí? No es solo de los padres, sino cualquier persona que asume el cuidado de un niño, niña, adolescente, está cobijado por esta ley. Si bien es importante tener en cuenta que esta ley no contempla sanciones legales, el Código de Infancia y Adolescencia sí lo hace, motivo por el cual este tipo de conductas pueden ser sancionadas o pueden ser juzgadas. Entonces tengamos en cuenta, por favor, papás y mamás, que el castigo físico es toda acción que se utiliza en la que se utiliza la fuerza física y que tiene por objeto causar dolor físico siempre y cuando no constituye una acción punible de maltrato o violencia intrafamiliar. ¿Listo? Entonces, hasta ahora necesito que tengamos en cuenta dos cosas. La primera es que no les estamos diciendo que ustedes no puedan educar ni corregir a sus hijos. La ley no dice esto, pero sí lo que nos propone es que busquemos alternativas diferentes al castigo físico, a los tratos crueles, a los tratos humillantes, a los tratos degradantes o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Primero vamos a revisar cuáles son los riesgos, los factores de riesgo que tiene una persona que ha sido expuesta al maltrato físico, a la violencia en casa. Y vemos que son tres tipos de factores. Son algunos factores ligados al niño, niña, al adolescente. Tenemos que hay factores ligados a sus progenitores o a los cuidadores y tenemos que hay factores que son comunitarios o de las relaciones. Revisemos un poco aquellos factores que están ligados a los niños, niñas y adolescentes. Estos factores son de pronto esas características que aumentan la probabilidad de que un niño o niña sea maltratado. Según todos los estudios que se revisaron para hacer esta escuela de padres, se encuentra que un altísimo factor de riesgo es ser menor de 4 años, adolescente, ¿sí? Otro factor de riesgo es ser un hijo o una hija no deseada, es tener necesidades especiales, ya sea de salud, que requiera un cuidado especial, presentar alguna discapacidad intelectual o algún trastorno neurológico que también está muy en la línea de tener necesidades especiales, o identificarse con alguna orientación sexual o de género diferente. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo ligados a los progenitores o cuidadores. Entonces, ¿qué hace que un cuidador o progenitor tenga más tendencia o pueda ser más propenso a ejercer violencia o castigos físicos frente a sus hijos o cuidados? Entonces, la primera es la dificultad para establecer un vínculo afectivo con el recién nacido. Y lo vemos asociado con los que revisábamos de niños, niñas y adolescentes, cuando un niño es no deseado, cuando una niña es no deseada, pues va a existir una dificultad también para establecer un vínculo con este niño y esta niña, y esto nos va a generar una altísima probabilidad de que se generen situaciones de maltrato físico en casa. También un factor de riesgo muy alto es haber sido víctimas de maltrato en la infancia. Otro, y creo que esta escuela de padres nos va a aportar un poco a eso, es la falta de conocimiento sobre el desarrollo infantil, el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, la baja autoestima, dificultad para controlar los impulsos, trastornos psicológicos o neurológicos y finalmente estar en una situación económica difícil. Tenemos los últimos factores que son los ligados a la relación. Entonces es cuando existen familias desestructuradas o lo que antes se conocían como familias disfuncionales, es decir, familias donde la comunicación no fluye, donde es muy complicado comunicarse, donde existen situaciones de descontrol de emociones, donde existen situaciones en las que la regulación emocional no funciona. También cuando existe violencia entre los miembros de la familia, puede que no sea directamente contra los niños, pero sí, por ejemplo, entre los adultos. Cuando existe falta de ayuda de la familia extensa para criar al niño y la niña, es decir, cuando no tenemos relación con los abuelos, con los tíos, cuando existe aislamiento dentro de la comunidad por parte del núcleo
directo del niño o la niña cuando no tenemos red de apoyo y cuando existe negligencia y abandono por parte de los cuidadores hacia los niños. Finalmente, pues no podemos ser tampoco egoístas y decir que todo es culpa de las familias, porque existen unos factores estructurales que también generan como una propensión a este tipo de violencias en casa, y son las políticas sociales, económicas, de salud y educativas, que por lo general perpetúan la desigualdad y la inestabilidad socioeconómica. Entonces, cuando no tenemos políticas públicas que nos facilitan salir de los ciclos de pobreza, que nos facilitan relacionarnos de maneras distintas con nuestras familias, pues se genera un factor de riesgo frente a la violencia y el castigo físico. Cuando también existe una falta de vivienda adecuada o servicios de apoyo de las familias e instituciones, cuando existen situaciones de desempleo o de pobreza en nuestras familias, cuando no existen programas desde las entidades encargadas para prevenir este tipo de violencias, y algunas normas sociales y culturales pues que han de cierta manera justificado el castigo físico para los niños y las niñas. Si yo sé que alguien es víctima de castigo físico, es decir, golpes, patadas, puños, jalones de cabello, pellizcos, mordeduras, si yo sé que hay un niño al que cada vez que lo castigan le queman las manos, que yo sé que hay un niño que cada vez que lo están corrigiendo le meten 5 correazos, le revientan la piel, ¿yo qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Pues tenemos, digamos que, 5 entidades a las que podemos acudir o a las que podemos informar. La primera es la comisaría de familia. Son los encargados de atender las situaciones de violencias que se generan en las personas que viven bajo un mismo techo, que conviven bajo un mismo techo. Situaciones también que se pueden reportar a la policía o a los CAVIF, que son los Centros de Atención a Violencia Intrafamiliar. Podemos también comunicarnos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la línea 141 o por chat, también atienden ese tipo de violencias. Podemos hacerlo a una página que es teprotejo.org, que es una página que está articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también se encarga de atender y prevenir ese tipo de violencias, o podemos dirigirnos a nuestra EPS y comentar lo que está sucediendo. Entonces, bueno, ustedes me van a decir como, profe Carla, entonces si yo no puedo corregir a mi hijo con una palmada, si yo no puedo ya decirle absolutamente nada a mi hijo, ¿cómo puedo hacer para corregir lo que pasa en casa? Entonces yo les voy a proponer lo siguiente. Van a escanear el código que está aquí en esta diapositiva, igual también está en el material que les acabo de enviar con esta escuela de padres en el PDF. Está el código para que ustedes puedan ingresar a revisar qué puedo hacer cuando mi hijo, mi hija no atiende lo que yo le propongo, cuando no hace caso, cuando se porta mal, cuando me hace una pataleta, cuando ya no encuentro herramientas para corregir. ¿Listo? Por favor, este es un material que ha sido creado por una organización que se llama Red Papás, que es una organización que une los intereses de todos los papás, bueno, de todos no, de los papás que tienen hijos, niños, niñas y adolescentes en etapa escolar. Entonces, por favor, revisen todo el material, tómense todo el tiempo que necesiten, háganlo en familia, dialoguen sobre lo que puede pasar cuando no hacemos caso, cuando no tenemos ya las herramientas. Generen, por favor, las estrategias que pueden adoptar en casa. Y ya como tercer punto, nuestra escuela de padres, entonces les propongo la actividad en casa. La actividad en casa consiste en lo siguiente. A partir de la lectura que realizamos del material de crianza positiva y crianza afectuosa, vamos a reflexionar sobre las actitudes y acciones que como cuidadores van en contra del bienestar y dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. A partir de esta reflexión vamos a establecer un plan de acción para modificar estas acciones que hemos identificado. ¿Listo? A partir de la lectura y de lo aprendido también, revisando el código QR,
Vamos a establecer 4 normas familiares claras y las consecuencias lógicas para cada una de ellas en caso de que algún miembro de la familia no las cumpla. ¿Listo? Con estas normas que les voy a pedir, que realicen una cartelera donde puedan colocar estas 4 normas, las consecuencias que tiene cada una y que la puedan colocar en un lugar visible en la casa. Por favor, les voy a pedir que tomen una foto de la actividad que realizaron y que la carguen en el formulario de encuesta de esta escuela para padres y madres. Les voy a pedir también que lean el compromiso que está adjunto a toda esta escuela de padres, que es el compromiso de crianza amorosa, en el que nos vamos a comprometer como familia a la crianza amorosa y a las no agresiones ni violencias en nuestro hogar, y les voy a pedir el favor que lo firmen. Cuando lo tengan firmado todos los miembros de la familia, por favor subirlo igualmente al formulario de encuesta. Bueno, por ahora entonces podemos arrojar 3 conclusiones respecto a todo lo que hemos venido revisando, respecto al material que ustedes cada uno revisó en su casa, y es que en Colombia desde el 2021 existe una ley que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de todas las formas de violencia física y mental. Esta propuesta, que es la ley 2089, se hace mientras los niños, las niñas y los adolescentes estén bajo el cuidado de los padres, tutores legales o cualquier persona que esté a su cargo, ¿sí? También tenemos que tener presente que así en algunas ocasiones no encontremos las alternativas o las herramientas para no acudir al castigo físico, sí existen alternativas y sí existen recursos sobre los que podemos trabajar. Recuerden que en internet van a encontrar una cantidad de recursos sobre crianza amorosa, sobre crianza positiva, sobre disciplina consciente, que les pueden ayudar a abordar los conflictos en casa de maneras distintas. Así pues, como revisamos el contenido de lo que realizó Red Papás, encontramos un montón de páginas también en redes sociales que nos pueden dar consejos acerca de cómo podemos corregir a nuestros niños, niñas y adolescentes sin caer en el castigo físico, los tratos humillantes, denigrantes, etc. Y finalmente, creo que la conclusión más grande de toda esta escuela de padres es que sí podemos garantizar espacios libres de violencia para nuestros niños, niñas y adolescentes. También sabemos que en caso de ser víctimas o de conocer a alguien que lo es, podemos acudir a las entidades competentes. Recuerden que son Comisaría de Familia, la Policía y el CAVID, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, al ICBF, línea 141, o en el chat del ICBF también pueden hacer los reportes o solicitar ayuda. Y teprotejo.org o en las EPS. En este QR encuentran la encuesta, también la dejo en enlace en el PDF, por favor, para que la puedan diligenciar. Espero que por favor aprovechen esta información, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que tenemos plazo para entregar esta escuela de padres hasta el lunes 16 de septiembre. ¿Listo? Para que por favor no olviden enviar sus evidencias, realizar la encuesta y pues revisar todo este material en familia. Les agradezco muchísimo su atención. Estoy dispuesta a atender las dudas que tengan. Por favor déjenlas en la encuesta y estaremos pues muy pendientes de lo que pase y de las dudas que tengan. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Chao.